Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les damos a todos, a todas la bienvenida al sexto Foro de Salud y Familia de Olimpiadas Especiales Argentinas, que una vez más, con el apoyo de la Fundación Internacional del Club de Leones, realizamos en este ciclo 2021. Este día queremos además usar unos minutos para felicitar a todos y a todas las y los profesores que integran Olimpiadas Especiales Argentinas en su día, el Día del Profesor, sin los cuales nuestra actividad no se podría llevar adelante, así que nuestras felicitaciones para cada uno y cada una de ellos. Ellas, ellos, que en cada localidad, de cada provincia, en cada escuela deportiva, brindan lo mejor en favor de la inclusión de cada uno de los atletas de nuestra organización. Dicho esto, hoy tenemos el placer de contar con el león José Odazo, presidente del distrito en Argentina. Le damos la bienvenida. No sé, José, si quería decir algunas palabras antes de empezar. Bueno, simplemente, Cristina, en nombre del leonismo de Argentina, saludar a todos ustedes, a todos los asistentes. Realmente nos pone muy, pero muy contentos esta invitación, que podamos participar, destacar que para nosotros también el leonismo, que tiene 104 años en el mundo, tiene en el servicio su razón de ser, su existencia. Y lógicamente que dentro de los servicios está lo que tiene que ver con la inclusión, la integración, con mejorar la calidad de vida de las personas, fundamentalmente de aquellas personas menos afortunadas. Y a través del servicio, como también hace Olimpiadas Especiales en el mundo, tratar siempre de tender puentes para mejorar esa calidad de vida. Así que en realidad hay muchos aspectos que nos unen y creo que tenemos que estar muy felices y muy contentos, porque en este año estamos celebrando el 20º aniversario, los 20 años en que nuestra Fundación Internacional, el SIF, con Olimpiadas Especiales, han logrado el primer acuerdo. Entonces eso realmente es un motivo de inmensa alegría, entiendo, para las dos instituciones a nivel mundial, donde se han podido sostener y fortalecer en el tiempo. Creo que es algo muy lindo y es un compromiso hacia el futuro seguir fortaleciendo estos vínculos, estas relaciones, porque indiscutiblemente cuando nos unimos en alianzas estratégicas como estas, los resultados seguramente van a ser más satisfactorios y fundamentalmente habrá más personas alcanzadas a través del trabajo. Desde ese punto de vista, dos cositas rápidamente para destacar. La primera de ellas es que también en Argentina, naturalmente, a través de nuestra asesora nacional en servicios, estamos también muy pronto con ustedes para ratificar siempre el convenio, el acuerdo de complementación que nos ha venido uniendo en los últimos años. El leonismo de Argentina, como el leonismo a nivel mundial, cree en este tipo de alianzas estratégicas y fundamentalmente con una organización como Olimpiadas Especiales, de forma tal que seguramente en cuestión de días, pandemia mediante, eso habrá de suscribirse y también en este proceso comenzar a hacerlo efectivo con tareas, con actividades, y contarles, por otra parte, que también desde este año, en el distrito múltiple, o sea, en el leonismo de Argentina, se incluyó una asesoría de inclusión y diversidad. Precisamente esta asesoría de inclusión y diversidad, que tiene 2 asesoras, tiende fundamentalmente a trabajar en la integración y en la inclusión de las personas con discapacidad. Así que realmente hay muchísimas razones que hoy más que nunca
unen a estas dos instituciones y estamos muy convencidos que los resultados habrán de verse, lógicamente, en un mediano y un largo tiempo, pero ya marcando en toda esta etapa, en todo este proceso, y destacar y subrayar, los beneficiarios van a ser las personas con discapacidad. La palabra inclusión, la palabra integración, seguramente en esto viene muy bien. Ese es el objetivo que nos une, ese es el propósito que nos conlleva a esta alianza estratégica, así que realmente vamos hacia arriba y adelante, creo que estamos en el buen camino. Muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, José. Un placer conocerlo y por supuesto vamos a seguir trabajando de manera conjunta. Estamos convencidos que nadie puede en la vida solo, ¿no? Y que todo lo vamos a conseguir en alianza con otros, en un trabajo colaborativo con otros. Así que bueno, muchas gracias y bienvenido nuevamente. Muchas gracias. En este primer encuentro del sexto Foro de Salud y Familia, volvemos a tener el placer de contar con la presencia de la doctora Bianco. Ella es abogada, especializada en acceso en salud, máster en bioética médica, asesora de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes y varias organizaciones no gubernamentales en discapacidad. Responsable de consultorios jurídicos gratuitos en discapacidad en varias instituciones. Bienvenida, María Inés. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, te escuchamos. Todo oído para vos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Cristina. Muchísimas gracias a todos. Y la verdad valoro muchísimo el esfuerzo de escucharme un viernes a las 19 horas. Así que espero poder brindarles consejos útiles que les sirvan para lo que es el conocimiento del derecho, porque el acceso a la información es la primera herramienta para el ejercicio de los derechos. O sea, solo cuando uno conoce el derecho es que lo puede exigir. Entonces, por favor, la primer filmina. Cuando vamos a partir siempre de este concepto de la salud como derecho humano. Si uno conoce la naturaleza jurídica del derecho, no es importante que recuerde el número de ley en el cual está estipulado. Si uno sabe que se garantiza el acceso integral, que lo que justamente el derecho lo que garantiza es el acceso efectivo a la cobertura de salud, uno ya se posiciona diferente frente al reclamo. Y nuestro país cuenta con una legislación sumamente amplia y completa que responde a la mayoría de los requerimientos de las personas con discapacidad. Pero no es suficiente contar con un orden normativo, sino que ese orden normativo necesitamos que sea efectivo, es decir, que la gente realmente acceda a lo que es todo lo que es las prestaciones de salud y discapacidad. Y para esto el legislador parte tomando como a tres grupos, que son los niños, los ancianos y las personas con discapacidad, como grupos considerados vulnerables. Y por eso es que hay una protección específica, una discriminación positiva, para que nuevamente estos grupos estén en igualdad de oportunidades con el resto de las personas. Entonces tenemos que decir en principio que hay leyes fundamentales que tienen rango constitucional, como la ley del niño, como a través de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ley que fue ratificada por la ley 26.378 y que luego del dictado de la 27.044 tiene rango constitucional. Esto hace que en el país nadie tenga ningún derecho diferente por el lugar donde nace. Por favor, la siguiente. Esto es muy importante porque uno puede exigir la cobertura de discapacidad en forma integral, aun cuando no se acuerde en qué número de ley infraconstitucional están garantizadas las prestaciones. En realidad,
yo partí diciendo que la salud era considerado un derecho humano. Entonces esto es muy importante, pero se puede ver desde el punto de vista práctico de dos aspectos diferentes. Un aspecto que es la normativa de salud y otro la normativa de discapacidad. Es decir, por ejemplo, si una persona necesita un tratamiento o un medicamento, etcétera, una cirugía, lo que fuere, uno lo puede conseguir la cobertura integral tanto de salud como de discapacidad. ¿Cuál es la diferencia? Es que si yo tomo el tratamiento desde la normativa de discapacidad, la diferencia son los beneficios sociales. Y esto es muy importante. ¿Y por qué digo que son los beneficios sociales se pueden pedir desde discapacidad? Porque el concepto de discapacidad en nuestro país es un concepto biopsicosocial. ¿Qué es esto? Cuando una persona por una alteración funcional de su salud, que no importa qué causa, puede ser mental, motora, visceral, sensorial, etc., tiene desventajas en la integración social. Es decir, no es suficiente contar con el diagnóstico, sino que esta persona con este diagnóstico se le presenten obstáculos de distinto tipo que le dificultan su integración social. Entonces, por eso, si yo digo que esa persona tiene una desventaja en la integración social, se quiebra el principio de igualdad ante la ley. Entonces el legislador lo que hace es darle una cobertura integral, médico y social, para que nuevamente esa persona esté en igualdad de oportunidades. Por eso la cobertura de discapacidad es médico y social. En cambio, la cobertura de salud solo va a atender a la parte médica. Por eso es muy importante decir, una persona con o sin certificado puede acceder a la cobertura. La diferencia va a ser los beneficios sociales, y que eso lo vamos a ver dentro de un ratito, y que son muy importantes para la inclusión y el desarrollo de las personas. Dijimos que había normativa de salud y normativa de discapacidad. Es necesario tener en cuenta cuál es la normativa de salud, porque es la básica, ¿sí? Entonces, ¿dónde está estructurada? Está estructurada en lo que se denomina el programa médico obligatorio. Seguramente escucharon hablar del famoso PMO, ¿sí? Sobre todo cuando uno va a pedir un medicamento o algo y le dicen, esto no está en el PMO o no está en el Vademecum. En realidad, este PMO es Programa Médico Obligatorio, es el piso mínimo obligatorio de cobertura para todas aquellas personas que tengan una obra social o una prepaga, inclusive una obra social provincial o una ley o una obra social con ley propia de creación. Es decir, el programa médico obligatorio es una norma de política nacional donde establece cuál es el mínimo de cobertura. Ahora, ¿por qué digo que este programa médico obligatorio solo es exigible para personas con obras sociales o prepagas? Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo una persona que tiene PAMI, es decir, que está jubilada, o que tiene una pensión asistencial, o sea, una pensión no contributiva que tiene el Programa Federal de Salud, o directamente no tiene nada, está excluido del sistema, yo no puedo hablarle del PMO. A esa persona se le tiene que garantizar una cobertura integral, independientemente si tiene certificado de discapacidad o no. Por esto que volvemos a decir del concepto de salud como derecho humano, como garantía específica. ¿Y cómo se estructura para aquellas personas que no tienen obra social y que tampoco tienen una pensión? Porque esto es importante, ¿sí? Bueno, en primer lugar, todo lo que es medicamentos, antes era la cobertura universal de salud, la famosa CUS, que era un antecedente al Remediar. Luego ahora volvimos al programa Remediar, que tiene una lista de medicamentos básicos. Pero estos medicamentos básicos no incluyen las enfermedades poco frecuentes, no incluyen las enfermedades crónicas, tampoco incluyen alto costo ni aquellas que tengan programa. Es decir, que va a ser unos 100 medicamentos básicos que cubre este plan Remediar.
Obviamente después hay distintos programas. Los programas son siempre para la gente sin obra social. Por favor, no hay que entender que una persona que tiene el Plan Federal de Salud se considera como que tiene una cobertura, por lo tanto tampoco entran dentro de este sistema, que son los excluidos, ¿sí? Las personas tienen programas para aquellos que no tienen obra social y hay distintas enfermedades que tienen su programa. Entonces la persona va al hospital público, a través del hospital público ingresa al Ministerio de Salud de la Nación, quien le provee a todo el país de esos programas el tratamiento de la medicación. Tenemos programas de Chagas, tenemos programas de fibrosis quística, tenemos programas de hormona de crecimiento para el déficit de crecimiento, hay programas de SIDA, de oncológicos, hay distintos programas. Por ejemplo, también están la gente con tuberculosis. Este es un caso porque hay un rebrote de tuberculosis en nuestro país muy importante, donde hay una ley muy vieja que no fue derogada, que por solo hecho de contar con un informe que tiene diagnóstico de tuberculosis, accede a una pensión no contributiva. Esto no es menor saberlo, por eso. Entonces, tenemos en salud programa médico obligatorio y leyes complementarias. Para la gente sin recursos tenemos el programa Remediar para los medicamentos más básicos, luego tenemos el programa de enfermedades poco frecuentes, que ahora les voy a contar, y después tenemos los programas típicos de cada enfermedad, y si no, se pide en el municipio donde corresponda. Por favor, la próxima. Bueno, dijimos que el programa médico obligatorio era no solo el programa médico obligatorio, sino leyes complementarias. Una ley muy importante, porque abarca un colectivo de más de 3 millones de personas en nuestro país, es la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes. Esta ley es la 26689, de la cual adhirieron la mayoría de las provincias, de las que vi acá presentes a través de los participantes, adhirieron. Así que esta ley, que es una ley nacional, establece que las personas que padecen una enfermedad poco frecuente tienen derecho a una asistencia integral. Ahora, no solo determina el acceso en cuanto a tratamiento, sino que crea el programa de enfermedades poco frecuentes. Y esto no es menor, porque para la gente sin recursos puede acceder a todo lo que es diagnóstico, tratamiento con especialistas, centros de referencia, tratamientos, etcétera, porque no todas las enfermedades poco frecuentes producen discapacidad. Por eso es muy importante tenerlas presentes. Por favor, la próxima. Dijimos que el programa médico obligatorio, siempre que uno va a la obra social, lo que le dicen es saber si está o no está en este programa médico obligatorio. Tenemos que saber estos tips puntuales sobre el programa médico. Primero, que es ejemplificativo, no taxativo. ¿Qué quiere decir? Este programa médico data del año 2002 y fue muy pocas veces actualizado en todos estos años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay numerosos tratamientos, medicamentos, cirugías, tecnologías sanitarias que no están incluidas en el programa médico obligatorio. Por eso es ejemplificativo taxativo, es decir, una norma administrativa no puede excluir coberturas por el solo hecho de no contemplarlas. Esto es un criterio de la Corte Suprema expresado en el fallo Asociación de Esclerosis Múltiple de Salta con Ministerio de Salud de la Nación, donde la Corte deja en claro que la ciencia médica avanza mucho más rápido que la normativa y la normativa no puede por eso excluir coberturas. Entonces, este es un piso mínimo. Bueno, por supuesto que tiene distintos ítems básicos. Por favor, la próxima. Entre los ítems que tiene, en respecto de medicamentos, hay 3 criterios. Cualquier medicamento tiene como el piso mínimo un 40%, que son los denominados medicamentos esenciales. Es decir, aquellos medicamentos que según el criterio de la Organización Mundial de la Salud, bueno, tienen que ser asequibles para todo el mundo, que tienen evidencia científica y que son necesarios para el desarrollo normal de las personas. 40, por ejemplo, qué sé yo, puede ser antibióticos, o sea, distintos
tipos de medicamentos. El 70% para las enfermedades crónicas y prevalentes, que es un criterio diferente al de las poco frecuentes. Es decir, el 70% va a ser para aquellas enfermedades que tienen cronicidad en el tiempo y que tienen una incidencia importante en relación a la situación epidemiológica del país. Por ejemplo, hipertensión, alergias, asma, tiroidismo, etc. Todas estas tienen 70% de cobertura. El tercer criterio de cobertura es el 100% para los medicamentos de alto costo, pero de baja incidencia para el país, para la situación epidemiológica del país. Por ejemplo, qué sé yo, interferones, medicamentos de acromegalia, de los oncológicos, etc. Todos los que son de enfermedades poco frecuentes también están incluidos al 100%. Ahora, si la persona tiene discapacidad, ya no rigen estos porcentajes. Ya la cobertura de discapacidad, por lo que dijimos antes del concepto de discapacidad, tiene que ser integral para todos los medicamentos que se relacionen con la patología que padece la persona, ¿sí? Y sus consecuencias. ¿Por qué? Por ejemplo, si tengo una persona con esclerosis múltiple, va a ser el interferón más el medicamento para la espasticidad, es decir, todo lo que sea para esa patología y consecuencia de esa patología. Por favor, la próxima. Bueno, ya dijimos los medicamentos esenciales. La próxima, por favor. Bueno, entonces dentro de los de alto costo y baja incidencia quedan todo lo que es oncológico. En oncología todo es integral, no solamente los medicamentos, también los estudios diagnósticos, también todos los que sean los antivomitivos, el tratamiento del dolor, etc. También tienen 100% enfermedades poco frecuentes y también todo lo que sea drogas huérfanas. Las que son drogas huérfanas son aquellas drogas que los laboratorios no tienen mucho interés en invertir porque son muy pocos pacientes los que van a ser beneficiarios de esos tratamientos, por lo tanto la inversión es sumamente costosa y por eso estos medicamentos tienen un costo altísimo. Por favor, la próxima. Bueno, también es importante tener en el tema medicamentos, tener en cuenta que hay una clasificación. Siempre escuchamos que cuando esto de hablar de medicamentos genéricos. En primer lugar, en nuestro país no hay ley de genéricos, lo que hay es ley de obligación de prescribir por nombre genérico, que es una cosa diferente. Es decir, tenemos en nuestro país, la ley de medicamentos es una ley muy antigua y tenemos muchísimas lagunas jurídicas. En realidad, esta clasificación que ustedes ven acá en la filmina es una clasificación que está extraída de la doctrina médica, pues en nuestro país no hay ninguna normativa sobre medicamentos biológicos, ni una normativa que especifique claramente que es un medicamento genérico. Entonces tenemos que tener en cuenta primero que podemos hablar de medicamentos de síntesis química. Los de síntesis química son aquellos de estructura química pequeña y son intercambiables. Por ejemplo, los medicamentos de un antibiótico, etcétera, son que tienen composiciones químicas pequeñas, pueden ser intercambiables. Entonces, como en nuestro país ahí está la obligación de prescribir por nombre genérico, cuando usted pida el medicamento, le van a aconsejar cuál es la marca más económica, por ejemplo. Los medicamentos biológicos es diferente, son moléculas grandes y complejas y que son a partir de organismos vivos. Los medicamentos biológicos no son intercambiables. ¿Por qué? Porque el principio activo nunca es el mismo. Entonces estos medicamentos generalmente son de altísimo costo. Hay una tercera clasificación. Obviamente esta clasificación es se las explico muy simple, es un tema sumamente complejo, ¿no? Pero para tener una idea, cuando uno reclama medicamentos, los biosimilares.
Es decir, el medicamento desde ya es un bien jurídico protegido sumamente complejo. ¿Por qué? Porque por un lado es considerado un bien social y debe garantizarse el acceso al medicamento. Y por otro lado es un bien jurídico sujeto a registración y comercio. Es decir, por lo tanto, tiene aristas de ambos aspectos que se intercambian y se influyen entre sí. Es decir, tampoco tenemos que olvidarnos que hay el costo del medicamento y el precio del medicamento, que son cosas diferentes. ¿Y cómo se va a financiar ese tema de medicamentos? Por eso es muy importante tener en cuenta porque ¿qué pasa cuando a uno el médico le da un medicamento y le aconseja determinada marca? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué se puede reclamar y qué no se puede reclamar? En principio, el médico tratante puede hacer 3 tipos de recetas, ¿no? Una donde está el nombre genérico del medicamento. Entonces, cuando va a la farmacia, el farmacéutico le va a decir que hay tal y tal marca y usted elige. La segunda forma de hacer la receta es el nombre del medicamento, o sea, el nombre genérico más la marca. En ese caso, si usted quiere cambiar la marca, el farmacéutico debe firmar y sellar la receta con el medicamento que le está dando. Ahora, si el médico pone el principio activo, la marca y la justificación breve de puño y letra de esa marca, nadie puede cambiarle el medicamento, porque el derecho a la sustitución de un medicamento por otro es del consumidor, y el consumidor no es la entidad prepaga ni la obra social, el consumidor somos nosotros. Y los biosimilares, yo dije que el medicamento era un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque cuando se terminan las patentes, de esos medicamentos biológicos, hay laboratorios que pueden tomar y realizar producir un medicamento biosimilar. Pero para ser realmente biosimilar, tiene que tener los estudios de bioequivalencia, de eficacia y eficiencia con respecto al medicamento original. Por favor, la próxima. Dijimos que el programa médico obligatorio se complementaba con otras leyes. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la hipoacusia. Bueno, perdón, me quedó ahí San Juan, pero olvídense, es de una ley nacional, la 25.415, que garantiza todo lo que es cobertura, provisión de audífonos, todo lo que es rehabilitación fonoaudiológica, etc. La ley de epilepsia es la 25.404, que garantiza la cobertura integral de todos los medicamentos de epilepsia, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la gente no necesita certificado de discapacidad para acceder al 100% de los medicamentos. Tenemos la ley de salud mental, la ley de diabetes, con la modificación de la ley vieja de diabetes, con la 26.914, todo lo relacionado con la diabetes es integral, inclusive las tiras reactivas, sin topes ni límites, los sensores de glucemia, etc. Después tenemos la ley 26.396 de trastornos alimentarios, que es la ley que otorga cobertura para lo que es bulimia, anorexia, cinturón gástrico, etc. La ley 26.588, que garantiza el acceso a todos los alimentos para la gente con celiaquía. Después las viejas leyes de SIDA, drogadicción. Después tenemos esta ley 26.934, que es una ley más nueva, que es la de consumos problemáticos, es decir, todos aquellos consumos relacionados con actitudes adictivas, ya sea adicción al juego, a la informática, al sexo, al alcohol, a las comidas, etcétera, lo que fuere, tienen garantizado tratamiento integral. Después tenemos la ley 27.071 del paciente ostomizado, es decir, las bolsitas de ostomía, etc. La próxima, por favor. Después tenemos otras leyes, por ejemplo, la ley de Chagas, que le facilita a todas las personas el acceso integral a la cobertura de Chagas, la ley de suicidio, ¿sí? Para las personas que intentan cometer suicidio, para tener una atención integral, interdisciplinaria, la ley de autismo, la ley de la leche medicamentosa, para aquellas personas que tienen intolerancia a la leche, etc. Bueno, hay niños que más allá de ser, ya no son
bebés lactantes, pero que requieren consumo de leche medicamentosa. Bueno, es una manera de garantizarles el acceso integral. La próxima. Después la ley conocida como de dislexia, pero en realidad es mucho más amplia, es la ley de trastornos de aprendizaje, trastornos del lenguaje. La próxima. Son todas leyes complementarias, ¿sí?, del programa médico obligatorio. Entonces ahora sí, luego de este pantallazo muy genérico de lo que es la cobertura de salud, vamos a entrar en la cobertura de discapacidad. Entonces, en primer lugar, retomamos el concepto que expliqué al principio, que es un concepto biopsicosocial, y la cobertura es integral, médico y social. Y la importancia fundamental de los beneficios sociales es lo que hace diferente y que produce y colabora con la integración y con la inclusión de las personas. Lo único que se requiere para que una persona acceda a la cobertura de discapacidad es contar con este instrumento, el certificado de discapacidad, que es un instrumento público, es como el DNI, si uno lo pierde tiene que hacer la denuncia. Este certificado de discapacidad tiene un modelo único que rige en todo el país. Y este certificado de discapacidad no tiene que ver con el porcentaje de discapacidad que tenga la persona. Una persona puede tener un 5, puede tener un 100% de discapacidad. Lo que importa es la desventaja en la integración social que le producen las barreras y los obstáculos a esta persona. No hay que confundir el certificado de discapacidad con el porcentaje para obtener una jubilación, ya sea contributiva o no contributiva por discapacidad. Tampoco hay que confundirlo porque el certificado de discapacidad no afecta la capacidad jurídica de la persona. Y tampoco es necesario para acceder a sus beneficios contar con un proceso de determinación de la capacidad o aquello que se denomina curatela. Se denominaba antes curatela. Es muy importante tener esto presente porque a veces inclusive para tramitar una pensión derivada, cuando fallece el titular, se le exigía a la gente contar con el proceso de curatela. Esto es un error. En realidad lo que tiene que contar es con él haber estado a cargo del titular en vida, ya sea con el certificado de discapacidad o si no haciéndose luego un proceso de inclusión. El certificado de discapacidad no solo produce el acceso a la cobertura integral, sino es una herramienta de planificación sucesoria, porque permite muchísimos beneficios como estos, de pensiones derivadas, de dejarlo protegido para el caso que el titular no esté, es decir, muchísimos beneficios que van relacionados. Por favor, la próxima. Bueno, esto ya lo dijimos, el concepto, ¿sí? Así que pasamos a la próxima. Entonces, ¿cuál es la cobertura que comprende en cuanto a la parte médica primero? Todo lo que es rehabilitación, ya sea neurorehabilitación o cualquier tipo de neurorehabilitación, sin tope, ni límites, ni coseguros. Es decir, generalmente, por el programa médico obligatorio uno tiene solamente 25 sesiones de rehabilitación. Con el certificado de discapacidad ya no hay tope ni límites. Pues también tiene acceso a todo lo que son centros de rehabilitación. Generalmente uno tiene que pedir la cobertura en los prestadores de cartilla, y si no tuviese esos prestadores de cartilla, uno está habilitado para ir y solicitar la cobertura de discapacidad con prestadores fuera de cartilla. Y aparte, si uno no quiere ir al prestador de cartilla, entonces uno tiene acceso al reintegro por el valor nomenclador que corresponda. Todo lo que es prótesis, ortesis y ayudas técnicas tiene que ser cubierto al 100%. Cuando hablamos de programa médico obligatorio, o sea, sin cobertura de discapacidad, todo lo que es interno va al 100%, lo que es externo va al 50%. Por ejemplo, un stent es al 100%, un stent para el corazón. En cambio, una válvula es al 50%. Ahora, si uno tiene certificado de discapacidad, tanto la válvula como la prótesis interna son al 100%. Lo importante que uno tiene que tener en cuenta cuando habla de cobertura de prótesis es que cuando uno va le dicen, bueno, sí, le vamos a dar la cobertura de prótesis, pero al valor menor
de mercado de origen nacional. ¿Y qué pasa si esa persona necesita, por su discapacidad, una prótesis diferente, que es importada porque tiene otros beneficios que no tiene la nacional? Bueno, en ese caso, con una justificación del médico tratante, uno puede acceder a la prótesis que requiera siempre que esté justificada por el médico. Es muy importante la justificación del médico en todo lo que uno solicita o pide. Los especialistas fuera de cartilla. ¿Qué pasa si uno tiene una patología y una discapacidad y la obra social, la prepaga, no tiene el especialista en cartilla? Bueno, uno puede solicitar la cobertura con prestadores fuera de cartilla. Todo lo que es tratamiento interdisciplinario, es decir, además, suponga que una persona tiene una discapacidad motora, o qué sé yo, pero esta discapacidad le influye psicológicamente y tiene que hacer tratamiento psicológico. Bueno, está incluido también en forma integral el tratamiento psicológico, aunque la persona tenga una patología motora. Todo lo que es internación, bueno, ya decíamos que en el programa médico obligatorio la internación en sus 3 fases, hospital de día, sanatorial o domiciliaria, son al 100%. La diferencia con discapacidad es que en salud mental solo por PMO hay 30 días, en cambio cuando una persona tiene certificado de discapacidad no hay topes ni límites para las internaciones. Y también otro punto importante es que supóngase que tenga una persona con discapacidad con una internación crónica tipo tercer nivel, bueno, se puede pedir también la cobertura de esta internación crónica en una institución de tercer nivel. También está lo que es formación laboral, o sea, todo lo que sea, lo que es centro educativo terapéutico, centro de día, formación laboral, es decir, todo lo que requiera la persona con discapacidad tiene una cobertura del 100%. Y es importante también tener en cuenta que en el artículo 33 se establecen las prestaciones complementarias. Es decir, para aquellas personas, inclusive que están en una situación de vulnerabilidad, pero que tienen una obra social, se pueden pedir prestaciones complementarias, ya sean dinero, en alimentos, etc. Por favor, la próxima. Bueno, entonces, y todo lo que es médico, ya dijimos, medicamentos, todos los medicamentos relacionados con las patologías y consecuencias de la patología, al 100%, ¿sí? Ayudas técnicas, y después están los beneficios sociales. Por ejemplo, no es lo mismo el traslado que el pase libre de transporte, o sea, la persona que necesita el traslado para los médicos, si no puede utilizar el transporte público pasajero, se le cubre el traslado, ya sea en vehículo de alquiler, etc. El pase libre de transporte es la posibilidad de utilizar el transporte público terrestre en forma gratuita. En algunas provincias, por ejemplo, en algunas que necesitan, por ejemplo, lanchas para cruzar determinados ríos, canales, etcétera, también está incluida el transporte acuático. Lo que no está incluido es el avión. Ahora, igualmente, uno podría pedir un avión sanitario para el caso que necesitar, y eso se pide en la jurisdicción donde en el municipio donde la persona viva. Después tiene prioridad en todo lo que son los programas federales de vivienda, tiene prioridad de un 5% para el otorgamiento de estos créditos a las personas con discapacidad. Y en algunas provincias, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, se establece la obligatoriedad de un 3%. Eso es o sea, los programas provinciales tienen un cupo diferente al nacional. El nacional tiene un cupo del 5%, por ejemplo, programa Procrear, programa federal de vivienda, etc. Después, los préstamos para refacción, bueno, ya ha sido elevado este valor de 12.000 pesos, son que uno puede pedir en la jurisdicción municipal de donde viva. El beneficio para la contratación de empleadores, bueno, en esto el beneficio no es muy beneficioso. En realidad no son incentivos para contratar personas con discapacidad en el ámbito privado, porque les descuentan la mitad de los aportes durante el primer año,
pero la verdad que no se descuenta el 70% de la remuneración de ganancias. En cuanto en el cupo laboral obligatorio, que esto es diferente, esto es para el Estado Nacional, los entes descentralizados, las empresas que presten servicios públicos privatizados tienen la obligación de garantizar un cupo laboral en igualdad de condiciones, en igualdad de currículum para personas con discapacidad. Este cupo de discapacidad laboral es el de los más difíciles de obtener. Sin perjuicio de eso, hay muchas instituciones que han incorporado personas con discapacidad, por ejemplo, ANSES, AFIP, bancos, legislatura, etc. Bueno, después tenemos la asignación por hijo con discapacidad, que es importante para porque se tramita en el ANSES, cuando uno tiene un empleo, ya sea con una obra social nacional, y esta asignación no solo es un beneficio, sino también posibilita la inclusión en el caso de una pensión derivada. También es un elemento que permite, cuando uno tiene, supóngase, tenemos un señor de 40 años con una enfermedad o discapacidad, y que trabajó en negro o que no tiene aportes suficientes, bueno, si tiene un familiar en línea recta, padre o madre, jubilado con obra social, pasaría a ser un afiliado obligatorio. Es una manera de acceder a la cobertura de salud y los beneficios que ello conlleva, ¿no? La posibilidad de derivar las pensiones, la facilidad para obtener un beneficio asistencial por invalidez. Después tiene otros beneficios que son ya a nivel jurisdicción, como ser todo lo que es exenciones de impuestos, que, por ejemplo, todo lo que es para automotor, el 21% del IVA, después el no pago de patentes, el libre estacionamiento, la reserva de lugar para estacionar. En cuanto a las viviendas, el ABL depende de la jurisdicción, el impuesto inmobiliario, hay muchas jurisdicciones que lo tienen exento, otras no, eso ya depende de cada jurisdicción. La próxima, por favor. Bueno, antes que nada, quiero decir que el certificado de discapacidad, si bien el modelo es único para todo el país, está descentralizado, es decir, debe tramitarse en la junta médica que corresponda al domicilio de donde viva la persona con discapacidad. Si bien depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, y que facilita y asesora a la gente, es muy importante tener presente porque dan un asesoramiento cuando hay problemas con el certificado de discapacidad. Actualmente por la pandemia se encuentran todos renovados, los que vencieron durante la pandemia, pero se tramitan en la jurisdicción donde uno vive. ¿Cuál es el rol del Estado? Es muy importante saber el rol del Estado porque en principio el Estado es el garante principal, solidario y subsidiario de la salud. Es decir, primero responde, ya sea el Estado provincial, si esa persona está excluida del sistema, o la obra social o la prepaga, ¿sí? Pero si no hay cumplimiento, siempre queda respaldo el Estado. Por eso el Estado es principal, porque es el principal responsable de la salud de los argentinos, pero siempre en forma subsidiaria, siempre que no responda ya sea el efector natural o la jurisdicción. ¿Cómo brinda esa asistencia al Estado? Primero a través del hospital público. Es decir, si uno no tiene ningún tipo de cobertura, obviamente que el hospital público es el efector natural para acceder, y todos los hospitales públicos tienen el principio de gratuidad. Es decir, uno tiene que concurrir al servicio social para la gratuidad, y si no, el hospital público le puede facturar a la obra social que la persona tiene. Eso se denomina sistema de autogestión. A través de los agentes de seguro de salud, que son
de la ley 23.060 son las obras sociales de cobertura obligatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque les reintegra todo lo que es prestaciones de discapacidad, se los reintegra y de alto costo a través de lo que se denomina el mecanismo de integración, que es el nomenclador. Lo que se conoce como nomenclador, en realidad, es una norma financiera entre el Estado y el agente del seguro de salud y que establece los montos hasta los cuales el Estado le va a devolver al agente del seguro de salud todo lo que ha ocasionado o ha gastado en las prestaciones de discapacidad. Ellos tienen la obligación, se rigen por los principios de solidaridad, eficacia y eficiencia. Después, las prepagas no tienen reintegro del Estado, pero es diferente porque las prepagas, ¿cómo se basa todo esto de los reintegros? Hay como un valor de que es del fondo de distribución, es un valor actuarial que se establece cuál es el mínimo que debe recibir una obra social, una prepaga, para que no se desfinancie el sistema y tenga una previsión de costos de lo que tiene que brindar. La prepaga, obviamente, con las cuotas que uno paga, supera con creces ese valor mínimo que tiene que estar garantizado. Por eso las prepagas no tienen este reintegro por parte del Estado. Salvo cuando haya esta derivación de aportes, que a veces uno trabaja en relación de dependencia y tiene una obra social que a su vez otorga un plan superador prepago. En este caso la obra social generalmente va a dar las prestaciones de discapacidad porque es la que tiene el reintegro, y la prepaga nos prestará la atención común. En discapacidad, realmente tener una obra social o una prepaga da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que va a variar es la hotelería, porque la cobertura va a ser con los mismos prestadores, las mismas prestaciones, los mismos tratamientos, la misma cobertura de los centros. Entonces, a veces siempre es importante saber, que cuando es sistema de cobertura obligatoria no hay preexistencias ni carencias. Una prepaga tiene obligación de afiliar a una persona con discapacidad. Lo que sí, cuando la afilia, tiene derecho a pedirle una plus por preexistencia. Y esos plus generalmente son impagables. Por eso a veces, contando con la cobertura obligatoria de un agente de seguro de salud, ya sea a través de independencia, a través de monotributo, etc., uno puede acceder a la misma cobertura de 100% sin ningún plus por preexistencia. Bueno, por favor, la otra filmina. También es importante tener en cuenta el PAMI, ¿no? El PAMI no es una obra social, así como tampoco el PROFE o el Programa Federal de Salud tampoco es una obra social. Esto es muy importante tener presente. ¿Por qué? Puede ser que una persona tenga una pensión asistencial, o sea, una pensión no contributiva, que le da la cobertura al Programa Federal de Salud, pero suponga que después consigue trabajo, y se consigue un trabajo en blanco, y la obra social, cuando uno se va a afiliar, le dice, no, usted tiene una pensión, ya tiene obra social. No, no es correcto. El PROFE, Incluir Salud, no es una obra social, es un programa federal de salud, por lo tanto la persona no pierde la pensión y puede afiliarse a esa obra social. Igualmente, también una persona que tenga una pensión no contributiva o una pensión asistencial, que tenga el programa federal de salud, puede afiliarse a través del monotributo social, que es el monotributo compatible con las pensiones asistenciales, y tener una obra social del sistema de salud que es mucho mejor. Bueno, en algunas provincias funciona bien el programa federal de salud, en otras no. Creo que en Entre Ríos funciona, pero en general en la mayoría de las provincias no funciona bien, y es mejor tener una obra social que es compatible y que no pierde la pensión asistencial. Bueno, en cuanto al PAMI, tampoco es una obra social, ¿sí? Y el PAMI es muy importante porque les copié este artículo, vieron que no copio artículos, pero este artículo lo copié porque realmente es el objeto del instituto y que es muy claro, porque esto es independientemente de que la persona tenga certificado de discapacidad o no. Dice que el PAMI va a otorgar
a la persona jubilada, a su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales, o sea, ya incluye prestaciones médicas y prestaciones sociales, integrales, integradas, equitativas, tendentes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Es decir, realmente incorpora todas las prestaciones que va a requerir una persona en base a los criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia. Es decir, acá vemos que hay una cobertura muy importante en lo que es el objeto mismo de la ley que establece el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Personas Jubiladas y Pensionadas. Y a su vez, si ustedes leen el final del artículo, realmente es un broche de oro, que respondan al mayor nivel de calidad disponible para todos los beneficiarios. Es decir, que cuando tenga una persona PAMI, acuérdense de este artículo para exigirlo, ¿sí? Por favor, la próxima. ¿Qué medios de acceso hay para cobertura cuando uno tiene una enfermedad preexistente o tiene discapacidad y está excluido del sistema? Primero, bueno, si tiene un alto grado de discapacidad, una situación de vulnerabilidad, obviamente puede tramitar una pensión no contributiva por invalidez o una pensión, ya sea por discapacidad provincial, porque generalmente en las mismas provincias le dan la pensión no contributiva nacional que les da el profe, ¿sí? Muy difícilmente les den la pensión provincial, pero a veces hay provincias que tienen mejores tipos de pensiones. Después, el PAMI, si una persona tiene 70 años y no tiene nada, está excluido del sistema, por eso el hecho de tener 70 años, se puede afiliar al PAMI por lo que se llama PAMI cumpleaños. O sea, va con el DNI, donde muestra que tiene 70 años y se afilia al PAMI. Después al PAMI le pide toda la cobertura que necesite. Y acuérdense que yo dije que la ley de discapacidad también preveía prestaciones asistenciales en el artículo, creo que era 33. Entonces, inclusive se afilia al PAMI con el certificado de discapacidad, puede pedir una asignación o prestación en dinero cuando se encuentre en situación de vulnerabilidad. Después tenemos, hay también regímenes especiales, cuando la persona tiene discapacidad y aporta por lo menos 10 años con discapacidad y tiene más de 45 años, puede obtener un beneficio previsional ordinario de jubilación por discapacidad, ¿sí? Después, un modo de adquirir también es la gente con monotributo o con servicio doméstico, que es cobertura obligatoria y accede a una obra social del sistema de cualquiera de las 300 obras sociales que existen. Igualmente, el monotributo social es una especie de monotributo para aquellas personas que realicen alguna actividad laboral, que puede ser una actividad cualquiera, puede ser, qué sé yo, no tienen que ser profesional, obviamente, y es un monotributo que está subsidiado por el Estado Nacional. En este momento está en los 720 pesos por mes y da cobertura obligatoria. Y cuando no tienen nada, hay que tramitarlo en el Ministerio de Desarrollo, y bueno, y si no, hay que hacer un recurso de amparo. Por favor, la próxima. Bueno, no sé si me quieren hacer preguntas. Creo que ahora hay un ámbito de preguntas. Sí, gracias María Inés, muy claro todos tus conceptos y por supuesto podemos abrir micrófonos si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular sobre los temas trabajados acá en este encuentro. Hola, profesora, yo soy María Díaz. Mi consulta es, mi hermana estaba a cargo de mi mamá y ella tenía la enfermedad de lupus. Falleció el año pasado. ¿Ella puede tramitar la pensión de mi mamá? Sí, ¿estaba a cargo de tu mamá en la jubilación? Sí. Sí, sí, claro. Se denomina beneficio de pensión beneficio de pensión derivado. Claro que lo puede tramitar, así tiene la pensión y la obra social. Cristina, ¿podés sacar de compartir, dejar de compartir? Así veo más a la gente. Ahí está. Gracias.
Bueno, no sé si te contesté la persona de lupus. Sí, sí me contestaste. Entonces tiene que presentar los papeles ella para que... Sí, tiene que hacer los trámites para la pensión derivada. Es muy importante, si estuvo a cargo en vida y si no estaba con el certificado de discapacidad, se puede hacer por inclusión. Ella estaba con el certificado de discapacidad, además viajaba y todo eso. Y también ella era pensionada del esposo de mi papá, era militar. ¿Lo mismo abarca eso? Bueno, tiene que tramitar que tramite una de las dos pensiones. Ya después todo depende de la compatibilidad para tramitar las dos de otros requisitos. Entonces estaba con, claro, ella estaba con la del UCA, se dice, ¿no? De la tarjeta para moverse y todo eso, y de los remedios estaba con una aparte y con la pensión de mi papá. Bueno, tramite la pensión derivada de la persona que falleció y eso. Muchísimas gracias, doctora. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera consultar algo? Fabi. Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Bien. María Inés, ¿qué tal? Para preguntarle, usted habló de varias leyes. ¿La ley de trasplante también entra? Sí, claro, perdón, me olvidé. Hay muchísimas leyes. La ley de trasplante es una ley, lo más importante que establece sobre todo es la credencial de trasplantado, ¿no? Porque le facilita muchos trámites a las personas. Esta ley surgió porque en general una vez que trasplantaban a la persona no le querían renovar el certificado de discapacidad. Y en realidad es erróneo, porque la persona que está trasplantada sigue teniendo el uso de medicamentos inmunosupresores que son carísimos, a su vez a veces tiene enfermedades asociadas o complicaciones, y la verdad que en realidad habría que pelear ahí también por el certificado de discapacidad, pero si tiene... Por esta ley del trasplantado, los beneficios son porque si no tiene certificado de discapacidad, se puede alegar esta ley para acceder a la cobertura integral. Sí, está la ley del trasplantado, sí. Bien, otra pregunta. En el caso, por ejemplo, de una persona diabética que tiene deficiencia visual y PAMI sería en este caso el aparato, ¿no es cierto?, accesible para esta persona ya no le entrega más y le da uno que es netamente visual. Porque yo un poco asesoro en Tucumán de estas cosas, se llamó a PAMI y contestaron que se la tenía que pagar a las tirillas si quería el aparato accesible. ¿A qué te referís con aparato accesible? ¿Que es un anteojo? No. Tiene audio y los números magnificados. Sí, bueno, en realidad esa persona tiene discapacidad y con el certificado de discapacidad puede acceder a la cobertura de ese instrumento, ¿sí? No hay problema, de esa prótesis o aparato, ¿sí? El aparato de glucemia, pero no, PAMI le dice que tiene durante 3 meses que pagarse las tirillas. Perdón, aparato de glucemia, no para la visión. La verdad no, que me confundí. No, de diabetes. El aparato de diabetes está incluido por la ley de diabetes, se lo tiene que cubrir siempre y cuando tenga la justificación médica. La verdad que la ley de diabetes como la ley de epilepsia son dos leyes que desconocen muy comúnmente las obras sociales y prepagas. Vas a tener que exigirlo judicialmente. Ah, perfecto. Sí, porque le piden que se compre 3 meses las tirillas. ¿Cuánto las tirillas le sale por mes comprar a esta persona vulnerable? 16.000 pesos. No, son carísimas, se las tienen que dar la cantidad de tirillas que necesite. Lo que necesite se lo tienen que dar el 100%, el aparato que necesite. Es más, mucha gente con diabetes ahora no usa tanto tirillas, sino unos sensores de glucemia, que son como unos parches que se ponen uno cada 15 días. También tienen que cubrir estos parches, todo. La ley de diabetes fue modificada por la 26914, que establece que toda la cobertura es integral. Sí, pero no lo cubre eso. Y hay que exigirlo.
hay que exigirlo. Un derecho existe en la medida que uno lo reclama, si no es una utopía. Sí, y lo último que, no sé, pero estaría bueno, ahí cuando usted hablaba, por ejemplo, de los apoyos técnicos, que está en ANDIS, el programa de ley de cheques, que las personas que no tienen obras sociales se le otorga, por supuesto llenando un formulario, y la Dirección de Discapacidad de la provincia firma ese formulario. Sí, sí, ANDIS tiene, eso viene desde la Comisión Nacional Asesora. Sí, son los programas de la ley del cheque, aunque están muy reducidos esta última vez, pero sí, tienen para accesibilidad de vivienda, para prótesis, ortesis, ayudas técnicas, tienen distintos programas que se pueden entrar en la página de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS. Muchas Bien, gracias. ahí tienen la mano levantada Yolanda. Sí, buenas tardes Cristina, muy interesante todo, buenas tardes doctora. Buenas tardes. No me acuerdo cómo me llegó la invitación, soy de la provincia de Neuquén, del norte de Neuquén, y bueno, enriquecedora la charla, muchas gracias doctora. Yo solamente hablar de lo que es en salud, lo que es la accesibilidad para las personas con discapacidad. Voy a poner la camarita. La accesibilidad para las personas con discapacidad. Yo, por ejemplo, tengo una discapacidad motriz y para irme a hacer un PAP, para dar un ejemplo, acá en el hospital de nuestra localidad no contamos con un sillón o una camilla accesible. Es engorroso hacerse un PAP para cualquier mujer. A ninguna vamos chochas a hacernos el PAP. No nos gusta. Y al entrar al consultorio estamos, además de estar con el profesional como están todas las mujeres, tenemos que estar con asistentes que nos pongan en posición para podernos hacer el PAP. Y entonces, ¿qué hacemos? No vamos. O sea, también una mamografía, si no nos podemos poner de pie, incluso hasta mismas placas radiográficas, en la placa yo tengo un tema en la cadera, entonces tampoco puedo quedarme de pie por ahí y cuando me tienen que subir. Bueno, es engorroso, y hablo de eso. Las balanzas, doctora. Tengo amigas que las pesan. Tengo una amiga que se va a pesar a una leñera antes de ir al hospital. Sí. Bueno, Yolanda, sí. Indignante. Accesibilidad y salud es lo que nosotros estamos reclamando, porque donde yo me puedo hacer el PAP, donde mis compañeras se hacen el PAP, también se pueden hacer el PAP todas las mujeres, al revés no. Está bien. Bueno, te entiendo perfectamente, es muy clara tu exposición y es un producto es una discriminación. La discriminación no es solamente de palabra o intencional. La discriminación, si no hay un elemento accesible para una persona con discapacidad, se está discriminando a la persona con discapacidad en el acceso a la salud. Lo que hay que hacer ahí, principal es, pedidos de notas al hospital, al director, al municipio, ¿sí? Al municipio hay que generar la solicitud de este elemento. Y si no hay ningún tipo de movimiento, bueno, habrá que hacer una acción de amparo colectiva o una acción de amparo para exigir la accesibilidad. O sea, esto está en la convención, esto es discriminación claramente, y la Convención de los Derechos de la Persona establece la posibilidad, inclusive la responsabilidad de los funcionarios públicos por el caso de no se logre cambiar esta situación. Habría que empezar con los reclamos, presentar notas y después hacer una demanda de obligación de hacer o de cumplimiento o una denuncia por discriminación. Inclusive se puede hacer una denuncia directa porque nuestro país no solo ratificó la convención, sino el protocolo de la convención, donde permite hacer todas estas denuncias, ¿sí? Pero es un tema muy interesante para trabajar. Si tenés, contactarte con algún abogado, estoy a disposición. Yo conozco Neuquén porque, bueno, aparte yo viví cuando era chica en Cinco Saltos, Río Negro, así que y mi hermano vive en Neuquén también, así que
Bueno, y veo que hay mucha gente de Neuquén, acá y de Río Negro, así que estuve viendo ahí los participantes, qué alegría. Bueno, sí, también muchas gracias, doctora. Ocurre, María Inés, que otra alternativa también es pensar en presentar notas a los grupos de trabajo del Observatorio de la Discapacidad. Hay un grupo de salud que trabaja, digamos, por el artículo 25, y ahí también se pueden presentar, digamos, notas como para que desde el observatorio se puedan pensar o incidir en relación a las políticas públicas. Así que está el Facebook del Observatorio de la Discapacidad. Tal cual, sí, sí, es muy importante, y también el Defensor del Pueblo. Claro. Bueno, Eliseo también tenía la mano levantada. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted, a ver si yo entendí mal. Usted dijo que una persona con discapacidad que tiene el CUT puede acceder a un descuento sobre el pago de ganancias. No. Cuando está en relación de dependencia, el empleador puede descontar el 70% de ganancias. Y los que sean monotributistas sociales están exentos de ingresos brutos. Perfecto, gracias, muy amable. No hay nada. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Ahí está, cambié de micrófono. Con respecto a las EPOF y las obras y la cobertura de las obras sociales, pasa que en las enfermedades poco frecuentes, algunos laboratorios de genética tienen bases de datos, y hay otras enfermedades que no tienen bases acá en la Argentina, y por lo tanto las muestras deben ser remitidas a otros laboratorios en el exterior. ¿Qué pasa? Cuando uno se presenta a la obra social y dice, mira, se sospecha que puede ser, voy a poner el caso de mi hijo, síndrome de Sotos. La muestra hay que remitirla a un hospital en Madrid. La obra social dice, nosotros no lo vamos a cubrir. Esto es, y no hay opción acá en el país que haga. Es decir, es importante el estudio genético para saber con qué tratamiento continuar. Es decir, porque durante un tiempo se viene llevando un tratamiento digamos, a ciegas, pero no hay un diagnóstico certero. Las obras sociales, en este caso, pueden desentenderse de los análisis que deban hacerse en laboratorios extranjeros. No, para nada. Si tenés la justificación médica, todos los estudios diagnósticos que son con finalidad terapéutica, o sea, finalidad terapéutica y diagnóstica, tienen que ser cubiertos, es la jurisprudencia, pero obviamente va a ser judicializado. Hasta ahora no vi que ninguna obra social o prepaga te otorgue la cobertura de un análisis genético de motu propio, ¿sí? Lamentablemente. Pero tu excusa es la ley de POF, sí, tal cual. Claro. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar, para poder trabajar un minutito más, les vamos a pedir, si por favor pueden escanear este QR para poner algunas palabras que les hayan resultado significativas de este encuentro. No sé si Camila podés poner el link en el chat para algunos. Si tienen el teléfono con la cámara, pueden apuntar al código QR y ahí escribir algunas palabras que les resulten importantes dejarnos después de este encuentro. Bueno, entonces les agradezco a todos mucho y muchas gracias, Cristina, y me despido de todos, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a vos, María Inés, por acompañarnos.
Muy claras tus conceptualizaciones y muy interesantes las respuestas también para aquellos que hicieron su consulta personal. Así que bueno, dejamos todo grabado de todas maneras para que todos aquellos que no hayan podido hoy acompañarnos puedan escucharlo después en YouTube, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Adiós a todos. A ver las palabras, te invitamos. A ver ¿Cómo? si hay algunos que se hayan animado a empezar a escribir. Vamos a armar una nube de palabras que entre todos podamos ir construyendo. Ahí les dejé el link. Además, María Inés, estas palabras también son para vos. Bueno, gracias. Bueno, qué lindo, gracias. Me alegro poder haber sido clara, porque traté de hacer un pantallazo muy rápido, ¿no? A ver si hay alguno más que se anime a participar. Descriptivo, empoderador, clarificador, derechos, ayuda, interesante, contención. Mirá, más todavía. Beneficios. Buenísimo. Bueno. Wow, hay un montón, mirá. Te vamos a enviar, después te enviamos el resultado final. Bueno, sí, muchas gracias. No hay problema. Hay más. Pero mirá, la más importante, la que todos destacan, es la palabra derechos, ¿ves? Que es la que se ve más grande. Y también interesante, sería la segunda, más votada por la gente que hoy nos acompaña. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado, a todos, a cada uno, y por supuesto que los vamos a estar esperando el próximo viernes, 24 de septiembre, que nos va a acompañar el doctor Diego Valenzuela, desde Tucumán, odontólogo, que va a hablar sobre temas de salud bucal. Así que bueno, los esperamos y muchísimas gracias por la participación a cada uno.